Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ada Vega. Soy asesora de negocio del Centro de Arecibo del Puerto Rico Small Business and Technology Development Center, o mejor conocido como Puerto Rico SBTDC. Espero que se encuentren bien y les exhortamos a que mantengan el distanciamiento social para evitar la propagación de esta pandemia. Bienvenidos al webinar del Puerto Rico SBTDC o conferencia virtual OSHA, Seguridad para su negocio. El Puerto Rico Small Business and Technology Development Center, o mejor conocido como Puerto Rico SBTDC, es un acuerdo colaborativo entre la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el Small Business Administration o SBA. El propósito de este acuerdo es ofrecer asistencia técnica libre de costo y capacitación empresarial a las pequeñas y medianas empresas. Esta conferencia está siendo grabada solo para propósitos informativos y educativos y no debe interpretarse como un endoso a cualquier producto o servicio. La información contenida en este webinar no constituye una consulta legal o profesional. Agradecemos a los participantes que se han registrado en este webinar. La conferenciante en la mañana de hoy es la señora Keila Cáceres Ruiz. La señora Cáceres es asesora de seguridad ocupacional del Centro de San Germán. Posee un bachillerato en Ciencias en Tecnología Ambiental y una maestría en Gerencia Ambiental con concentración en Manejo y Evaluación de Riesgos Ambientales. Posee una certificación en OSHA en Salud y Seguridad Ocupacional en la industria en general. Bienvenida, Keila. Antes de comenzar, queremos informarles que la presentación del seminario de hoy está disponible en la sección de Handouts. Es importante que la descarguen antes de que concluya el seminario. Procedamos ahora con el seminario. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Ada, por esta presentación. Como ya les dijo nuestra compañera Ada, pues mi nombre es Keila Cáceres y soy asesora de salud y seguridad del Puerto Rico SBTDC. Y en la mañana de hoy, pues vamos a estar tocando un tema bastante importante, que es la seguridad para su negocio. Y vamos a conocer pues las regulaciones principales de OSHA. En la mañana de hoy, pues vamos a estar hablando un poquito de lo que es OSHA, de los deberes y responsabilidades de tanto el empleador como del empleado, porque también los empleados tienen sus deberes y responsabilidades. Vamos también a hablar un poco sobre lo que es el plan de contingencia y también un plan de comunicación de riesgo. Son dos planes que también muchas veces los negocios, digamos, como obvian un poquito. Y es importante que tengamos esos dos tipos de planes para salvaguardar la seguridad y salud de tanto de nuestros empleados como la de nosotros mismos también. Así que pues hoy vamos a tocar varios temas importantes. Al final de la presentación pues vamos a tener un tiempito para preguntas. Así que, bueno, espero que sea de su agrado esta presentación. Comenzamos hablando sobre lo que es OSHA. OSHA fue creada en el 1970 bajo la administración del presidente Richard Nixon. Este es el organismo nacional de salud pública dedicado a defender la proposición básica de que ningún trabajador debe de escoger entre la vida y el empleo. Muchas veces vemos que hay algún trabajador, lo podemos ver quizás también más en los Estados Unidos, cuando tenemos a personas que quizás son inmigrantes y dicen, no, yo tengo que trabajar bajo estas condiciones, no importa si mi seguridad está en riesgo, porque pues, puedo tener repercusiones. Pero no, OSHA aquí a todos trabajadores por igual, nunca debe de escoger entre la vida y la muerte.
También el marco jurídico de OSHA deja claro que el derecho a un lugar de trabajo seguro es un derecho humano básico. Todos tenemos derecho a trabajar en un lugar seguro. Se ha comprometido a proteger a los trabajadores contra sustancias tóxicas y los peligros mortales para la seguridad en el trabajo. El propósito de OSHA pues, es garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables para los hombres y mujeres que trabajan estableciendo y haciendo cumplir estándares y brindando capacitación, divulgación, educación y asistencia. ¿A quiénes cubre OSHA? La ley cubre a la mayoría de los empleados del sector privado y a sus trabajadores, además de algunos empleadores y trabajadores del sector público en los 50 estados y ciertos territorios y jurisdicciones bajo la autoridad federal. No todos los trabajadores pues, están cubiertos bajo OSHA. ¿Quiénes son los que no están cubiertos bajo OSHA? Toda persona que sean trabajadores autónomos, los familiares directos de los patronos del sector agrícola, que muchas veces sabemos que en ese sector pues tenemos, está mamá, papá, están los primos, está toda la familia ahí trabajando, la familia cercana. También los peligros laborales reglamentados por otros organismos federales. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la Administración de Seguridad y Salud en las Minas, el Departamento de Energía o la Guardia Costanera de los Estados Unidos. Son sectores pues, que no están cubiertos bajo OSHA. El alcance de OSHA en los trabajadores del sector privado. Pues OSHA cubre la mayoría de los patronos y trabajadores del sector privado, como dijimos anteriormente, de los 50 de Colombia y otras jurisdicciones estadounidenses, ya sea directamente por medio de su programa federal o por un plan estatal aprobado por la institución. Que más adelante pues vamos a hablar de ese programa estatal que tenemos aquí en Puerto Rico. Los planes estatales son programas de seguridad y salud ocupacional aprobados por OSHA, administrados por cada estado en el lugar del programa federal de OSHA. El Plan Estatal de Puerto Rico es a través de Puerto Rico OSHA, conocida como la Administración de Salud y de Seguridad y Salud de Puerto Rico. El Plan Estatal de Puerto Rico OSHA, la Administración de Seguridad Ocupacional de Puerto Rico, comenzó sus operaciones en el 1978 a raíz de la aprobación de la Ley 16 del 5 de agosto del 75, enmendada a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico. El propósito de esta ley es igual, garantizar condiciones de trabajo seguras y salubres a cada empleado de Puerto Rico. También autoriza al secretario del Departamento del Trabajo a prescribir y poner en vigor las normas, las reglas y reglamentos de seguridad y salud desarrolladas y adaptadas, asistiendo y estimulando a patronos y empleados en sus esfuerzos por garantizar condiciones de trabajo seguras y salubres, proveyendo para la investigación científica, información, educación, adiestramientos y el desarrollo de estadísticas en el campo de la seguridad y salud ocupacional. Estos planes estatales es importante saber que nunca podemos estar por debajo del estándar que establece OSHA como tal. Suponiendo un ejemplo, si tenemos un nivel de ruido permisible de 85 decibeles establecido por OSHA, pues Puerto Rico no puede decir no. En Puerto Rico vamos a establecer un 80% de decibeles permitidos. No, nosotros nunca nos podemos ir por debajo de lo que dice la ley. Sí nos podemos ir por encima. No, pues en Puerto Rico entonces vamos a permitir un nivel de 90 decibeles. Podemos jugar con eso. Nunca podemos irnos por debajo de lo que establece la ley. Alcance de Puerto Rico OSHA. Pues Puerto Rico OSHA tiene jurisdicción exclusiva en todos los sitios de trabajo en Puerto Rico, tanto en el sector público como privado, pero no cubre aquellas industrias dedicadas al manejo de carga marítima, construcción y reparación de barcos y el servicio postal de correo de los Estados Unidos, las cuales permanecen bajo la jurisdicción
del gobierno federal. Ahora vamos a conocer un poquito sobre esos derechos y responsabilidades que tienen ustedes como empleadores, como dueños de negocio, que ustedes tienen que tener ciertas responsabilidades. En primer lugar, vamos a exhibir en un lugar bien visible el cartel oficial de OSHA titulado Seguridad y Salud en el Trabajo. Es la ley. Aquí se describen los derechos y responsabilidades conformidad con la ley de OSHA. Que es este cartelcito que ustedes ven aquí. Pues es importante que ese cartelcito lo tengan en un lugar visible para los empleados. Informar a los trabajadores sobre los peligros químicos por medio de capacitación, etiqueta, alarma, codificación de colores, hojas informativas sobre sustancias químicas y otros medios. Este básicamente es lo que es el plan de comunicación de riesgo que vamos a estar tocando más adelante. Proporcionar capacitación en materia de seguridad a trabajadores en un idioma y con un vocabulario que puedan entender. Si usted va a capacitar a sus empleados y la mayoría de sus empleados hablan español y no inglés, pues esa capacitación la tenemos que hacer en el idioma en el que ellos lo puedan entender, porque si no, pues estamos dando una capacitación en vano. Es importante que este rotulito que les presento aquí se puede conseguir gratis a través de la página de OSHA. Lo pueden imprimir, o también si los quieren en tamaño tipo póster más grandecito, pues entonces pueden pedirlo en las oficinas del Departamento del Trabajo. Es importante también que estos carteles se mantengan actualizados. No es que compré uno, adquirí uno en el 2000 y todavía sigo con ese cartel. Estos carteles hay que estar actualizándolos constantemente. Otro derecho y responsabilidad de los empleadores es mantener registro preciso de las lesiones y enfermedades ocupacionales. Si tenemos algún empleado pues, que lamentablemente tiene un accidente, pues tenemos que mantener esos registros. Realizar pruebas en el lugar de trabajo como muestreo de aire exigida por algunas normas de OSHA. Pues, todo esto va a depender de las necesidades de nuestro negocio. ¿Qué pruebas tenemos que estar realizando para mantener esa seguridad? Proveer el equipo de protección personal exigido sin costo para los trabajadores. Es importante que si el trabajo que estamos realizando en nuestro negocio requiere un equipo de protección personal, usted es responsable de proveer ese equipo de protección personal y adiestrarlos a que ellos utilicen ese equipo de protección personal correctamente. No es entregarle un casco o una máscara de oxígeno y no explicarle cómo se van a utilizar. Ofrecer exámenes de audición u otros exámenes médicos exigidos por las normas de OSHA. Pues aquí también va a depender del trabajo que estemos realizando, si es necesario ofrecer esos exámenes, suponiendo si estamos trabajando con amonia, pues mira, tenemos que estar realizándole pruebas a nuestros empleados, respiratorias o así, ejemplo. Pues todo va a depender de lo que, pues, del trabajo que estemos realizando en nuestro negocio. Colocar citaciones de OSHA y datos sobre lesiones y enfermedades donde los trabajadores puedan verlo. Si OSHA nos hizo una visita y nos dio alguna citación, tenemos que ponerlo en un bulletin board para que ellos puedan ver esas citaciones. Importante, notificar a OSHA dentro de 8 horas de una fatalidad en el lugar de trabajo. Fatalidad, pues nos referimos a la muerte, o dentro de 24 horas de ser internado en un hospital por un accidente en el trabajo o una amputación o pérdida de un ojo. Ahí tenemos ese número en el cual, pues, en caso de una emergencia, pues tenemos que notificarlo. Importante no tomar represalias contra los trabajadores por el uso de sus derechos bajo la ley.
incluyendo el derecho de reportar una herida o una enfermedad relacionada con el trabajo. Ahora pues vamos a hablar un poquito sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores, que también tenemos que dejar de saber a ellos que ellos también tienen unos derechos y responsabilidades. Ellos tienen derecho a presentar una queja confidencial a OSHA para que se haga una inspección de su lugar de trabajo. Esas quejas se pueden hacer a través del teléfono, a través del correo, a través del internet también. Recibir información y capacitación sobre peligro, métodos de prevención de daño y las normas de OSHA que corresponden a su lugar de trabajo. La capacitación debe realizarse, como dijimos, en un idioma y en un vocabulario que los trabajadores puedan entender. Ellos tienen derecho a recibir copias de registros de lesiones y enfermedades ocupacionales que ocurren en su lugar de trabajo y recibir copias de los resultados de las pruebas y la supervisión realizada para detectar y evaluar los peligros en su lugar de trabajo. Si ellos le piden a ustedes copia de esos registros de lesiones y esos registros de copias de las pruebas, pues nosotros como empleadores no se las podemos negar, porque ellos tienen el derecho de tener esos registros, de esas copias de esos registros. También recibir copias del expediente médico en el lugar de trabajo. Ellos también pueden participar en una inspección de OSHA y hablar en privado con el inspector. Si el empleado no quiere hablar directamente con el inspector, puede también, el trabajador puede enviar a una persona alterna para que lo sustituya a él durante esa entrevista. Presentar una queja a OSHA si ha sido objeto de represalias para su patrono por haber solicitado una inspección o haber reclamado otros derechos de conformidad de la ley, y presentar una denuncia si lo han castigado o tomado represalias contra usted por actuar como denunciante, en virtud de los más de 20 códigos federales adicionales sobre lo que es OSHA y donde tiene su jurisdicción. Es importante que tengamos en cuenta estos registros e informes. ¿Cuándo vamos a someter estos registros e informes en caso de accidentes? Pues los someten los empleadores que tienen 11 o más empleados. Estos deben de llevar el registro de lesiones y enfermedades ocupacionales. Si tienen menos de 11 empleados, pues solamente informamos si hay una fatalidad o, como mencionamos, si hay un accidente grave, amputación de mano, dedo, como ojo, como dijimos anteriormente. Todos los empleadores deben colocar en un lugar visible un aviso de OSHA e informar a OSHA dentro de las 8 horas de cualquier accidente que resulte en la fatalidad u hospitalización, como lo mencionamos anteriormente, con interacción de uno o más empleados. Todo incidente relacionado en el trabajo que resultan en hospitalizaciones o amputaciones, como dijimos, tienen que informarse dentro de 24 horas. Los patronos que tienen que registrar el registro de OSHA 300 y la forma 301, que son dos formas que hay que llenar para llenar registrar esos tipos de lesiones, pues son informes de incidentes de cada fatalidad, lesión o enfermedad que está relacionada al trabajo, que es un caso nuevo o que cumple con los criterios generales o específicos. Tenemos 3 tipos de registros, como mencioné. Tenemos la forma 300, que es el registro de lesiones y enfermedades ocupacionales de todos los empleados que han tenido accidentes. La forma 301 es el informe de lesiones y enfermedades ocupacionales por cada empleado. El 300 general, 301 es por cada empleado. Y la OSHA 300A es un resumen anual de incidentes de lesiones y enfermedades anuales. Y esto es bien importante, que lo tiene que colocar en un lugar visible desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de cada año. Cada año, si nosotros generamos alguno de estos informes, tenemos que colocarlos en un lugar visible para que los empleados puedan ver todas esas lesiones que hubieron durante ese año. Y es pues, el derecho a saber de ellos, de ese informe.
Penalidades. ¿Qué es lo que queremos evitar? Que tengamos una visita y que nos den estas penalidades. Muchas veces las personas ven el área de salud y seguridad ocupacional como un gasto. Ajá, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar esto otro, esto me sale tan caro arreglarlo. Sí, en ese momento lo podemos ver como que es una inversión que no me va a generar un dinero, pero sí en un futuro puede salvaguardar tanto la vida de sus empleados como su vida, lo primordial. Y segundo, que invertiste en una seguridad y cuando te venga una inspección, pues mira, puedes evitarte hasta una multa de $7,000, que es apenas como comienzan esas penalidades. Pues como decimos aquí, la ley establece multas de hasta $7,000 por cada violación seria y penalidades opcionales de hasta $7,000 por cada violación clasificada de naturaleza no grave. Si es una violación no grave, pues mira, comienza desde los $7,000. Multas de hasta $7,000 por cada día que el patrono deje de corregir la violación dentro del periodo permitido para su corrección. Los inspectores, pues obviamente le van a dar un tiempo para que usted realice esas mejoras y corrija ese error, por decirlo así. Si dentro de ese tiempo usted no corrige esa violación, pues mira, comienzan las multas desde $7,000 por cada día. Todo patrono que intencional o repetidamente viole la ley podrá ser multado en una cantidad que no exceda de $70,000 por cada violación. Si vemos que es una persona que recurrentemente está realizando esa violación, pues mira, puede ser multado desde $70,000 por cada violación que usted esté incurriendo consecutivamente. La ley dispone penalidades para cualquier patrono que intencionalmente viole la ley y esa violación produzca la muerte de un empleado. Una vez convicto, será castigado con una multa de $10,000 o con pena de reclusión por un término máximo de 3 años o puede tener también ambas penas. Y no queremos pasar por ninguna de las dos, ni tener la penalidad ni tener que ir a una cárcel. La reincidencia de un patrono duplicará las multas y se castigará con pena de reclusión por un término que no exceda los 4 años y medio o ambas penas. La colocación visible de la ficha de OSHA, que fue la ficha que le mostré al principio, el no tener esa ficha en un lugar visible conlleva una multa de $1,000. No nos cuesta nada entrar a la página de OSHA, imprimir esa ficha y colocarlo en un lugar visible para nuestros empleados. Y ahí nada más nos podemos evitar una multa de $1,000. Ahora pues vamos a comenzar a tocar un poquito las áreas que se relacionan más a lo que es la industria en general. Estas partes están dentro del Código Federal de Regulaciones, dentro del 29 CFR, la subparte 1910. Dentro de esa subparte vamos a encontrar lo que son superficies de trabajo seguras, lo que son extintores, salidas de emergencia, resguardo de maquinaria, equipo de protección personal, toca cierta área. Y obviamente no vamos a tener el tiempo de tocar todas esas partes, pero sí vamos a dar las más importantes y dentro de ellas, qué cosas debemos de evitar para estar cumpliendo con la ley. Por ahora, pues vamos a comenzar con lo que son las superficies de trabajo seguras. Dentro de lo que son las superficies de trabajo seguras, pues aquí vamos a evitar que los pisos estén llenos de grasa, aceites y líquidos. Esto pues va a evitar que el empleado tenga resbalones o caídas. Si vemos que tenemos algún derrame o algo así, pues mira, si es de aceite vamos a colocar los polvos solventes, vamos a colocarle paño, vamos a colocar
la información está de que el piso está mojado, es importante que utilicemos el zapato apropiados. Es importante que suponiendo si trabajamos en una cocina, pues sabemos que ahí constantemente hay agua y un poquito de grasa, pues mira, tenemos que utilizar ese calzado apropiado para así evitar resbalones y que los empleados pues, utilicen, pues tengan tengan un resbalón y una caída pues, lamentable. Importante la rotulación, que si tenemos un lugar mojado, lo rotulemos. Organización y limpieza, pues al tener nuestros pisos organizados y limpios, vamos ahí a evitar tropezones y resbalones. Mantener los pasillos libres de obstrucción. En caso de una salida de emergencia, nada impide el desalojo seguro. Todos esos pasillos deben estar completamente libres. Los pasillos que nos llevan a las salidas de emergencia, ahí no debemos de poner cajas, no debemos de poner mesitas con sillitas y decoraciones, porque en caso de una emergencia, mira, necesitamos todos esos pasillos libres. Ay, déjame poner estas cajas un momento porque necesito a lo que vienen a recogerme las cajas, pues vamos a ponerlas aquí en el pasillo. No, esas superficies tienen que estar libres y despejadas en caso de una emergencia, todo el personal pueda salir de manera correcta. Uso correcto de escaleras portátiles. ¿Cuántos errores cometemos cuando estamos utilizando esas escaleras portátiles? Primero, no debemos treparnos hasta el último escalón y dejar al menos 2 escalones hacia arriba. Muchas veces que, ay, déjame, necesito alcanzar un poquito más y subimos hasta ese último escalón, eso no se debe de hacer porque ahí podemos perder el equilibrio. Las escaleras deben estar en buen estado, tenemos que revisar que ellas no estén mohosas, que no tengamos escalones quebradizos, deben estar colocadas en suelo firme. Ay, necesito llegar un poquito más, déjame poner unos bloquecitos y ahí trepo la escalera. No, eso es un error craso. Cuando se coloca una escalera no debe estar a más de un ángulo de 75 grados. Es importante que siempre se suba y se baje frente de la escalera, no de espalda a ellas, y tener las manos libres para tener un agarre seguro. Muchas veces subimos con las manos llenas porque de la herramienta o si vamos a pintar o cualquier cosita o a montar algún stand y vamos todo eso cargado. No, debemos de ir con las manos que nos podamos agarrar bien cuando estemos subiendo esas escaleras. Importante, se requiere un pasamano en escaleras con 4 escalones o más. Muchas veces dejamos, no, son más que 4 escaloncitos. No, si tenemos 4 escalones o más, tenemos que poner ese pasamano y ese pasamano debe estar a mano derecha. Los escalones en buen estado y libres de obstáculos. Si el escalón tiene alguna irregularidad, puede ocasionar un desbalance en el trabajador y ocasionarle que él caiga por las escaleras. Por ningún motivo tampoco vamos a colocar o almacenar cualquier objeto, cosas, cajas sobre las escaleras o frente de ellas. Esas escaleras tienen que estar completamente despejadas, porque en caso también de que tengamos que una de las salidas para llegar al área de la puerta de emergencia, tengamos que bajar unas escaleras y tenemos obstáculos frente de ellas, eso nos puede ocasionar un accidente. Aquí podemos ver en estas imágenes algunos de los errores que cometemos. En esta primera imagen, la manera correcta, subimos frente a la escalera, aguantándonos siempre, las 2 manos siempre tienen que estar aguantando la escalera para tener ese soporte. Nunca bajemos dándole la espalda a la escalera. Esta imagen, vemos en esta área de aquí, queremos alcanzar un poquito más, le pusimos ciertos ladrillos. No, eso no se puede hacer porque eso no es una superficie estable.
En esta imagen de aquí, pues vemos que la escalera está en la superficie estable y en un ángulo de 75 grados. Importante cuando vamos a trabajar, a utilizar las escaleras que son más larguitas, siempre tenemos que dejar, suponiendo si este es el techo al cual nos queremos trepar, pues siempre tenemos que dejar por lo menos 3 pies que sobresalgan del techo hacia el final de la escalera para así mantener un balance cuando nosotros nos vamos a bajar de esa escalera. Aquí podemos ver, mira, esta persona se trepó hasta el último escalón y perdió el balance y cayó al suelo. Debemos siempre de dejar estos últimos 2 escalones libres para así nosotros poder mantener un balance. En los pasamanos, 4 escalones o más, necesitamos ese pasamanos a mano derecha. Aquí podemos ver unas escaleras que están en mal estado, unas escaleras en maderita que están en mal estado y se puede hasta romper uno de estos escalones o causar un tropezón a las personas que estén bajando. Al igual, si vemos estos pisos así craqueados, pues mira, si a lo que podemos arreglar ese piso, vamos a colocarle alguna cinta amarilla, notificando que dentro de ese recuadro hay un área que no es una superficie segura, que puede ocasionar que la persona tenga un resbalón o un desbalance. Salidas de emergencia. Las reglas en las secciones de salida de emergencia cubren los requisitos mínimos para las rutas de salida que todo patrono tiene que proveer en su lugar de trabajo de manera que los empleados puedan desalojar en forma segura durante una emergencia. Esas rutas de salida significa un pasadizo continuo y sin obstrucción desde cualquier punto de las áreas de trabajo hasta el lugar seguro. Aquí pues se incluye también lo que es un refugio. Una ruta de salida la vamos a dividir en 3 partes. Lo que es el acceso a la salida, que eso significa que esa es la porción hacia la ruta de salida que te va a llevar hacia esa salida. La salida, pues significa aquella porción de una ruta de salida que está generalmente separada de otras áreas para proveer un camino protegido hacia donde descarga la salida. La descarga de la salida, pues significa que es la parte de la ruta de salida que te lleva directamente fuera del edificio o a la calle, o al punto de reunión, o al camino público, o a un espacio abierto con acceso hacia afuera. Es importante que los rótulos de salida no pueden ser menos de 6 pulgadas de alto y 3/4 de ancho. Esto es para que las personas puedan ver desde cualquier punto donde se encuentran, dónde están esas salidas de emergencia. Importante, si tiene 50 empleados o más, su puerta de salida tiene que abrir hacia afuera. Su ruta de salida tiene que permanecer libre de materiales inflamables, mobiliario, decoración o cualquier obstrucción que sea fabricada con materiales altamente inflamables. A nosotros los puertorriqueños nos encanta decorar las puertas de cualquier motivo, de Navidad, de San Valentín, de Halloween, de lo que sea. Nos encanta poner esas áreas bonitas. Pues importante, esas rutas de salida no pueden estar decoradas con nada, no pueden tener cajas, no pueden tener mesitas a los lados, tiene que estar completamente despejada. Esa puerta de salida es importante que mínimo tenga 28 pulgadas de ancho y tiene que estar visible de cualquier punto del lugar o tener flechas indicando el acceso a la salida. Muchas veces también en esos pasillos podemos poner, trazar con estos tape de piso que son negros y amarillos, podemos hacer un trazo desde las diferentes partes de nuestros negocios hacia donde se dirige esa salida de emergencia. Muchos también ponen unas lucecitas también, que pues, lo que queremos es saber dirigir esa salida si en caso de que se fuera la luz o algo así, pues mira, tenemos esos reflejos en el suelo que nos van a dirigir hacia lo que es la ruta de salida. Aquí, en esta imagen, pues podemos ver esta ruta de salida y ese pasillo está completamente comprometido. Tiene caja,
artículos de limpieza, y en caso de una emergencia, Dios nos quiera, un temblor, ocurre un temblor, pues todo esto que vemos aquí va a caer al suelo, y ya esa salida de emergencia no es un lugar seguro para nosotros salir. Esos pasillos tienen que estar como esta imagen, completamente libres y despejados de cualquier obstrucción. Error. A veces cerramos esas salidas de emergencia con candado y cadenita, ¿no? Entonces, en caso de una emergencia, ¿quién es el responsable de tener esa llave? ¿Está esa persona ahí? No sé dónde está la llave. En caso de un fuego, mira, nos quemamos toditos ahí adentro. Error. También aquí, como podemos ver en esta imagen, esa salida de emergencia obstruida por sillas, por mesas, anaqueles, aquí vemos una bolsita de algo, pues no todas esas salidas de emergencia tienen que estar completamente despejadas. El acceso a la salida no puede ser a través de un salón que pueda ser cerrado con llave. Deberíamos tener como vemos en esta imagen, ese rótulo con luces que tenga una luz de emergencia, que en caso de que se vaya la luz, pues podemos ver aquí la señal de éxito. Su local debe de contar con al menos 2 rutas de salida. Si tenemos un sistema de alarma, pues mejor todavía. Y evidencia anual de adiestramiento de los planes de emergencia. Tenemos que desarrollar esos planes de emergencia y explicárselo y dejárselo saber a nuestros empleados para que ellos sepan cómo tienen que desalojar el lugar de trabajo en caso pues, de una emergencia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son los extintores, que es otro de las regulaciones federales. Los extintores no deben de estar a más de 4 pies de altura. Deben estar en un área completamente despejada y de fácil acceso. Nunca deben de estar en un lugar con candado. Deben estar rotulados. Se debe realizar un registro mensual de inspección visual de los extintores. Ese registro nos toca a nosotros como empleadores. Nosotros mensualmente tenemos que llevar una bitácora de que fuimos y revisamos si tenemos 5 extintores en nuestra localidad, pues mira, vamos a llevar un registro de esos 5 extintores mensualmente. Vamos a ir a revisarlo, vemos las válvulas, vemos que esté todo en orden, que esté en fecha, y si vemos que ya está próximo a vencerse, pues mira, hacer la notita. Pues mira, ahora en octubre se me vence el extintor. Pues al hacer ese registro de inspección mensual, pues nos ayuda a ver si tiene defectos o no ese extintor. Importante, pues mantener ese registro de inspección anual por cada compañía certificada. Y si ya llevamos un par de tiempitos que tenemos ese extintor, aunque anualmente le hayan hecho esas inspecciones, se debe de realizar la prueba hidrostática, que hay que realizarla cada 5 o 12 años, dependiendo del tipo de extintor. Debemos de evitar el comienzo de un fuego. Aquí, pues, no debemos recargar las tomas corrientes de la pared. Debemos de mantener el área de trabajo libre de acumulación de particulados, evitar la combinación de agentes químicos reactivos con agua, mantener el área libre de acumulación de grasa, colocar controles de temperatura, verificar las instalaciones eléctricas. Son cositas que podemos hacer para evitar que ocurra un fuego en nuestra área. El uso de extintor adecuado dependiendo del fuego que se pueda generar en el área de trabajo. Es importante que nosotros conozcamos qué tipo de extintor nosotros vamos a necesitar. No es de decir, compré cualquier extintor, porque sabemos que en algunas tiendas podemos comprar esos extintores. Pues no es así, me llevé este extintor. No, necesitamos de analizar qué tipo de extintor es el que nosotros necesitamos. Porque si es para una cocina, pues yo no voy a comprarme un extintor tipo C que es para equipos eléctricos. Que ahora, pues aquí,
como podemos ver, pues existen 5 tipos de extintores. Tenemos el extintor tipo A, que es para materiales sólidos. Aquí tenemos madera, caucho, pólvora, plástico, papeles y tela. El extintor tipo B, que son líquidos inflamables, aquí para pintura, gasolina, petróleo y sus derivados. El tipo C, que es para equipos eléctricos. El tipo D, para metales combustibles. Y el tipo K, que son para las cocinas comerciales, aquí cocinas con grasas y aceites vegetales o animales. Aquí podemos ver varios errores que no debemos cometer cuando tenemos nuestro extintor. Tenemos aquí este extintor con cadena y candado. Si vamos a, si vamos a poner una cadenita con un candado porque me lo roban, ¿ok? En caso de una emergencia, ¿cómo la persona puede acceder a ese extintor? Jamás debe estar también, como vemos aquí, cerrado con un candado. Error, si llega un inspector y ve que el extintor está con obstáculos frente de él, ahí lamentablemente podemos tener una multa, porque no estamos teniendo un acceso directo. Aquí podemos ver este extintor aquí abajo, que está detrás de la computadora, que en caso de una emergencia, ay, ¿dónde está el extintor? ¿Dónde está el extintor? Ni siquiera lo vemos porque está tapado ahí con la computadora. Este extintor en el piso, como dijimos, el extintor siempre tiene que estar a 4 pies de altura, colocado en la pared. Nunca debemos colocar ni bolsitas, ni delantares, nada. Esos extintores tienen que estar libres completamente. Y aquí, pues, obviamente, si vemos un extintor en estas condiciones, sabemos que en caso de una emergencia esto no nos va a funcionar. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la regulación en el área de electricidad. Que aquí también muchos cometemos ese error en electricidad y pues, son errores que en cualquier momento pueden ocasionar un daño ocupacional. Aquí, importante, vamos a mantener alambrado o equipo eléctrico en buen estado. No reparen una extensión con cinta adhesiva. Si la extensión se rompió, la reemplazamos. No le vamos a poner la cintita negra para arreglarla. No, esas extensiones tienen que estar siempre en buen estado. No conectar muchos equipos a un tomacorriente. Como podemos ver en esta imagen. ¿Cuántos equipos no están conectados aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, como 5 multiplot adicional conectados a esa corriente. Mínimo 3 equipos por tomacorriente. Nunca vamos a remover el ground o conector de tierra al cordón eléctrico. Aquí en esta imagen podemos ver que en esta área de aquí le falta el ground. No, pues se le salió, no importa. Seguimos con los otros 2 tomacorrientes. No, si esa extensión o ese equipo tiene ese ground ahí, es por algo. Es porque así lo necesita. Y si va un inspector y ve que ese ground no está, para eso ese ground existe porque tiene una función ahí. Pueden multarlo por eso. O no multarlo, pero le van a pedir que lo reemplace. Porque si el equipo necesita ese ground, es por algo. Y no lo debemos de remover. Si no lo tiene, pues mira, buscamos la manera de arreglar. Si es una extensión, la reemplazamos. Si es parte de un equipo, pues buscamos cómo arreglarlo. Uso apropiado de escaleras. No use escaleras de metal si vamos a trabajar con electricidad. Vamos a usar escaleras de fibra de vidrio. Resguardos de partes vivas. Deben de estar en una elevación de 8 pies o más sobre el área de trabajo y ser manejadas solo por personal calificado. Si tenemos, aquí lo que queremos decir es que si tenemos cablería en el techo, pues mira, debe de estar mínimo a 8 pies de altura. Si tenemos cables colgando, pues tenemos que ponerle un canal o ver de qué manera subimos o pegamos al techo esos cables para pues, evitar cualquier accidente. Obviamente, no utilicemos herramientas en lugares mojados o bajo lluvia o en lugares húmedos. Como vemos aquí en esta imagen,
La persona está trabajando con el cable, tocando un área húmeda. Mantener las áreas frente a los paneles eléctricos despejadas y limpias. En esta imagen podemos ver este objeto que está tapando el panel eléctrico. En caso de una emergencia, si tenemos que bajar cortar esa electricidad, pues mira, a lo que despejamos el área, la persona pues lamentablemente puede hasta perder la vida, a lo que logramos ir a cancelar, a bajar tumbar esa electricidad. Vamos a mantener 10 pies de distancia entre las herramientas y equipos en líneas eléctricas. Las líneas de tendido eléctrico de más de 50 kilovatios requieren más distancia por cada 1000 pies, 0.4 pulgadas, en adición a los 10 pies que se piden. Usar el equipo de protección personal adecuado, ya sea guantes aislados, zapatos de seguridad, capacete. Ese capacete pues no debe ser metálico y es clasificación tipo E y B. Y esos zapatos de seguridad pues tienen que ser de goma. Y utilizar herramientas aprobadas para uso eléctrico. Tenemos también las partes vivas de un equipo eléctrico. Todo, como vemos en esta imagen, aquí tenemos un área de una parte viva, pues tenemos que ponerle esa tapita a esta área, porque ahí pues cualquier persona puede introducir cualquier objeto y ocasionar un accidente. Debemos de tener rotuladas las áreas donde tenemos tenemos la área de electricidad fuerte, pues mira, todo eso siempre tiene que estar rotulado. Aquí, estos cables siempre no los podemos dejar así expuestos, tenemos que o pegarlos bien al techo o ponerle algún canal donde pasen ellos adentro. Cuando estamos trabajando con electricidad en voltajes altos, pues tenemos que trabajar con lo que es el cierre y etiquetado. El lockout es una técnica usada para prevenir que se libere energía almacenada peligrosa y se aplica un candado en el dispositivo apropiado que se quiere aislar en una posición de apagado o cerrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuando vamos a trabajar en un lugar que tenemos que cortar la electricidad, pues en nuestro panel vamos a colocar este candado con esta etiqueta que dice no operar. Esto le va a notificar a otra persona que estamos trabajando en un lugar lejano, sin electricidad, y que no podemos utilizar esos contadores, no podemos activarle la electricidad hasta que nosotros no terminemos de trabajar. La llave de este candado solamente la puede tener la persona que está haciendo el trabajo eléctrico, ya sea en una maquinaria o en cualquier área que tenga que interrumpir esa electricidad. Solamente esa persona es la que puede tener esa llave de este candado y es el único que la puede también abrir. Resguardo de maquinaria. Esto es un área bien importante y donde casi siempre ocurren la mayoría de los accidentes laborales. Aquí pues no debemos de remover ese resguardo de máquina. Esto es una violación grandísima, ya que se está exponiendo la seguridad del empleado y muchas personas remueven este resguardo para mayor comodidad en el trabajo, pero lamentablemente está exponiendo su seguridad, ya que puede perder una extremidad o salpicar de cualquier particulado. Que si estamos trabajando con un grinder, estamos cortando este pedazo de metal, pero ese resguardo me molesta porque es como incómodo para trabajar con él. Déjame quitárselo un momento. Y si tenemos pues, lamentablemente tenemos un accidente y no tenemos ese resguardo, pues mira, lamentablemente vamos a tener un accidente. Tuve una persona cercana que lamentablemente estaba trabajando con un grinder y le quitó el resguardo y lamentablemente dio un traspié él trabajando
y ese grinder le cortó su cara y casi por poco pierde el ojo, porque tuvo una cortadura desde el ojo hasta casi el labio. Y si hubiera tenido ese resguardo, pues quizás no hubiera tenido ese accidente. Y pues es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes. Si la periferia de las aspas de abanico es menor de 7 pies sobre el piso o un nivel de trabajo, las aspas deben ser reguladas con un resguardo que tenga aberturas de no más de media pulgada. Muchas veces tenemos los abanicos, pues los colocamos en el suelo, y si vamos a colocar algún abanico en el suelo, pues mira, si está a menos de 7 pies, pues ese resguardo de esas aspas de esos abanicos tienen que ser mínimo de media pulgada. Equipo de protección personal. Pues OSHA requiere cierto equipo de protección personal a base de los peligros de los que están expuestos los empleados. También requiere adiestramiento en la selección apropiada, uso y mantenimiento del equipo, que esto pues es el deber del empleador, determinar qué tipo de protección es apropiado, adiestrar al personal de cómo utilizar ese equipo y de mantener un mantenimiento adecuado de ese equipo. Cuando al empleado se le provea su propio equipo, el patrono es responsable de asegurar que el mismo es adecuado para dicha tarea. Protección de cabeza, pues tenemos que saber qué tipo de capacete es el que vamos a utilizar para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Suponiendo el clase G o A, pues protege contra objetos que caen y contra voltajes bajos. El clase E o B protege contra objetos que caen y protección contra voltaje alto. El clase C protege contra objetos que caen, pero no son diseñados para usarlos cerca de electricidad o donde hayan sustancias corrosivas, y no tiene una protección para el voltaje. Y el clase D, que protege contra objetos que caen y contra el fuego. En lo que es la protección auditiva, pues esta área es bien importante, porque muchas veces esa pérdida auditiva es una lesión bastante común en nuestros lugares de trabajo. Y muchas veces pues es ignorada debido a que usualmente ocurre gradualmente en un periodo de tiempo. No es que quizás vamos a tener esa pérdida auditiva al momento, sino al estar constantemente trabajando con ese ruidito, por decirlo así, y no tenemos esa protección adecuada, pues mira, eventualmente con el pasar del tiempo, pues vamos a poder tener quizás una pérdida auditiva. Se necesita protección auditiva cuando los niveles de ruido alcanzan los 85 decibeles o más por un periodo de 8 horas. Los sonidos en el área de trabajo son irritantes. Si la persona necesita subir la voz para ser oída por alguien que esté a menos de 2 pies de distancia, eso quiere decir que en ese lugar hay mucho ruido, pues mira, necesitamos utilizar protección. Cuando hay un anuncio indicando que requiere una protección auditiva, es importante que si nosotros sabemos que en dicha área tenemos unos niveles de ruido altos, pues tenemos que poner un anuncio indicando que en esa área tienen que tener protección auditiva. Si produce estallidos breves de ruido, los cuales pueden causar daños auditivos, también tenemos que utilizar un tipo de protección. Aquí pues tenemos un ejemplo de lo que son protección auditiva. Tenemos tapones de oído, orejera. Muchas veces pensamos que quizás el tapón de oído lo vemos tan chiquitito y tan simple, por decirlo así, pero son los que ofrecen mayor protección, ya que ellos están ajustados cómodamente en nuestro canal auditivo. La orejera no es que no sea un mal equipo de protección, es un buen equipo de protección, pero también lo podemos utilizar junto con los tapones de oído. Nos ponemos tapones de oído y nos ponemos la orejera. Porque pues las orejeras pueden perder su efectividad si tenemos vello facial, pues si los hombres tienen barba y esas cositas, pues, o si tenemos las mujeres que utilizamos prendas,
pues si nos ponemos esas orejeras, pues al tener la prenda o ese vello facial, pues puedes romper un poco ese sello que se supone que haga la orejera para evitar que entre ese ruido. No es que sea un mal equipo, pero si podemos utilizar las dos, los tapones y la orejera, pues mira, mejor todavía. La próxima área, protección de ojos. Este es un uso de protección facial y de ojos cuando vamos a trabajar con metales de retiro, con gases peligrosos, con partículas flotantes, con químicos líquidos o con energía radioactiva peligrosa. Esta protección facial y de ojos incluyen espejuelos y gafas de seguridad, protectores faciales, como vemos aquí, los famosos face shield también, que los hemos utilizado mucho durante esta pandemia. Y importante, pues, utilizar los cascos de soldadura cuando vamos a estar realizando trabajos con soldadura. Es importante que sepan que los lentes de contacto no se consideran un artefacto protector. Y así que no los utilicen, ya que podría encarar un riesgo adicional por motivos de químico o polvo. Si sabemos que vamos a estar trabajando con algún químico que emita algún gas o algún calor, pues mira, no podemos trabajar con esos lentes de contacto. Equipo de protección personal, lo que son las protección de las manos. Las partes del cuerpo más lesionadas son los brazos y las manos y los dedos, porque pues, es realmente lo más que utilizamos. Se debe utilizar guantes ante el riesgo de que la piel absorba sustancias peligrosas, sufra cortaduras severas o laceraciones, raspaduras, pinchazos, quemaduras químicas, quemaduras termales o temperaturas extremas. Es importante que cuando vayamos a trabajar con químicos, debemos de sellar la parte de arriba del guante para evitar que los líquidos se introduzcan dentro del mismo. Si ese guante que estamos utilizando no nos sella bien a la parte de arriba, pues mira, podemos ponerle algún tipo de tape o algo arriba para evitar que esas sustancias entren por esa área. Los guantes de vinil o neoperón son suficientes cuando se trabaja con la mayoría de las partes de los químicos, pero si se trabaja con productos basados en petróleo, se necesitan guantes sintéticos. Todo depende del trabajo que vayamos a realizar, es el tipo de guante que vamos a utilizar. Por ejemplo, pues, los guantes de cuero tejidos de algodón pues, son apropiados para manejar la mayoría de los metales abrasivos. Si vamos a trabajar con equipos punzantes, pues mira, vamos a utilizar guantes con grapas, que así pues nos ofrecen una protección en nuestras manos. También tenemos equipo para la protección de los pies, los zapatos o botas de seguridad que están fabricados con puntera de acero para proteger el pie de ser triturado o perforado. Se requiere que muchos tipos de botas de seguridad tengan suelas resistentes a pinchazos. Y cuando se trabaja cerca de líneas o conexiones eléctricas, pues debemos utilizar zapatos o botas libres de metales para evitar la conducción de electricidad. Pues también tenemos la protección del cuerpo, que en ciertos casos los trabajadores deben de proteger la mayor parte del cuerpo o todo el cuerpo y su cuerpo contra los peligros en el lugar de trabajo, como es en el caso de exposición al calor y a la radiación, así como contra metales calientes, líquidos hirvientes, entre otros. Además de los materiales de algodón y de lana que retardan el fuego, materiales utilizados en el equipo de protección personal de su cuerpo entero incluye el hule, el cuero y los sintéticos y el plástico. Si necesitamos utilizar una protección completa del cuerpo, también debemos de recibir un adiestramiento de cómo vamos a utilizar de manera correcta esa protección de cuerpo. Tenemos lo que es la protección respiratoria. Tiene que ser provisto por el patrono. Los respiradores y filtros provistos deben ser adecuados en la tarea a realizar. Los factores que pueden afectar los respiradores son la piel sin afeitar, la barba, el cuello largo y lentes o anteojos. Si tenemos que utilizar alguno de estos respiradores, pues mira, siempre tenemos que tener nuestra cara afeitadita. Y para que este sello que va a crear esa máscara, ese sello esté completamente, valga la redundancia, sellado.
que esté bien pegado a nuestra piel. Si tenemos algún espejuelo o gafas o barba, pues no va a permitir que ese sello funcione de manera correcta. El patrono pues, es responsable de establecer y mantener un programa de protección respiratoria y el equipo usado para respuesta de emergencia debe ser inspeccionado mensualmente. Durante esta pandemia, pues vimos que ustedes como empleadores pues tuvieron que proveerles a sus empleados la protección pues, contra el COVID, de lo que fue la mascarilla. Pues son deberes y responsabilidades que tenemos nosotros hacia nuestros empleados para salvaguardar la salud de ellos. Que pues básicamente en esta parte tocamos algunas de las cositas más importantes dentro de algunas partes de ese código de regulaciones federales establecidos por OSHA. Ahora, pues vamos a hablar un poquito sobre lo que son los planes de contingencia. El propósito de este plan de contingencia, ese objetivo principal, es organizar y coordinar las actividades de emergencia para así poder proteger las vidas humanas, reducir al mínimo el daño de las instalaciones físicas, el equipo y los documentos puedan sufrir con emergencias de diversas clases, por ejemplo, el paso de un huracán o una tormenta, un terremoto, fuego, actos terroristas. Lo estamos viviendo, una pandemia en estos momentos o cualquier otra emergencia. Aquí, pues, importante es asignar responsabilidades a los empleados antes, durante y después de una emergencia. Mantener durante el periodo de emergencia y después de pasada esta, la mayor comunicación posible con el personal y facilitar la reanudación de las operaciones lo antes posible después de la emergencia. Vamos a hablar un poquito ahora sobre esos pasos para desarrollar un plan de contingencia. Vamos a identificar cuáles son esos escenarios que pueden presentar un riesgo para su empresa. Puerto Rico, ¿qué tenemos aquí? Tenemos huracanes y tormentas, tenemos terremotos, los cuales hemos estado viendo desde el año pasado, tenemos una pandemia, no podemos, aquí llueve constantemente, podemos tener inundaciones, pues esos son los escenarios que nosotros nos podemos enfrentar. Aquí tenemos que analizar, suponiendo la geografía del lugar, si nos encontramos cerca de una costa, en una zona inundable, si está en un centro comercial, en una zona montañosa, zona de poco drenaje, en edificios comerciales que son multipisos, pues todo eso lo tenemos que analizar cuando vamos a identificar esos posibles escenarios. Tenemos también otros desastres que podemos sufrir, como son los huracanes, tsunamis, inundaciones, terremotos, fuego, hasta terrorismo. Pues todo eso lo tenemos que tener en mente. Vamos a identificar las actividades críticas y prioritarias de tu empresa e identificar cuán pronto podemos reanudarla. Tenemos que hacer un análisis de que, ok, analizamos worst case escenario. ¿Qué fue lo peor que pudo ocurrir en nuestra empresa? Ok, esto es lo que puede ocurrir. Y si ocurriera lo peor, ¿cómo nosotros vamos a poder reanudar esos servicios? Pues tenemos que identificar esa área. Aquí pues es importante que, mira, nos sentemos hasta con nuestros propios empleados y entre todos hagamos un análisis de cómo podemos reanudar nuestras tareas en nuestro negocio. Debemos de determinar qué necesitas para que tu negocio continúe operando. Pues aquí tenemos que evaluar los riesgos y vulnerabilidad de su negocio, recomendaciones que debemos de adquirir tormentera, que son cosas que podemos hacer pues para salvaguardar nuestro negocio. Ya en estos casos, como estamos teniendo tantos bajones de luz o pérdidas por muchas horas de electricidad, pues mira, debemos de ir pensando en adquirir una planta eléctrica, ya sea de gasolina o de diésel, de gas, o implantar algún sistema de
energía solar, pues son cositas que podemos hacer pues para que en caso de una emergencia, pues nosotros podamos tener esa continuidad de nuestro negocio. Importante mantener, tener cisternas también, que son cositas que podemos nosotros realizar antes de que ocurra una emergencia. Importante, vamos a seleccionar un líder o equipo responsable de llevar a cabo ese plan de contingencia. Que suponiendo, en caso de un temblor, pues, ok, Keila es la encargada de cuando pase el temblor, ir a cerrar lo que es el gas, ir a desconectar la electricidad, ir a cerrar la llave de paso de agua. Fulanito se va a encargar de llevar el conteo de las personas, que todas las personas hayan salido de nuestro negocio, de nuestra localidad, de nuestra oficina. Pues vamos a seleccionar a ese equipo que es el responsable que va a llevar a ejecutar ese plan de contingencia. Es importante establecer las estrategias de protección antes del incidente y las medidas de contingencia y mitigación necesarias después de ese incidente. ¿Cómo vamos a responder en el incidente? Estabilizar la situación, eliminar peligros y amenazas, prever daños adicionales y desastres secundarios. Debemos considerar dónde vamos a reanudar esas operaciones lo antes posible, desde tus instalaciones o una localidad alterna. Muchas personas lo vivieron durante los temblores, que perdieron parte de sus negocios. Pues, ok, yo puedo llevar mi negocio, tenemos que analizar, yo puedo llevar las operaciones de mi negocio a otro lugar. O, pues, muchas veces he escuchado de personas que dicen, pues, no pude, mi local sufrió daño, pues mira, entonces al ladito monté una carpa y desde ahí continué vendiendo, qué sé yo, las piezas de las piezas de carro o artículos de primera necesidad. Pues tenemos que analizar cómo podemos nosotros reanudar esas instalaciones. Reservar el equivalente de un mes de gastos ordinarios y mínimos. Importante también revisar el plan periódicamente y ajustarlo según sea necesario. Es importante también que toda esa información de proveedores, de empleados, de seguro del negocio, toda esa información, tengamos copia de ellos en otro lugar. No toda esa información importante la dejemos en nuestra localidad, porque si lamentablemente pues perdemos las facilidades, no tenemos manera de recurrir a esa información. Pues mira, vamos a tenerlas en las nubes, vamos a mantenerlas en disco duro, vamos a mantener copia en papel en nuestra casa, por decirlo así. Pues debemos de mantener esa información en un lugar seguro. En nuestra página de Puerto Rico SBTDC pueden entrar a la página web prsbtdc.org, van a ir al área de publicaciones. Dentro del área de publicaciones, nosotros también tenemos un plan de contingencia para la continuidad de su negocio. En este plan, pues aquí básicamente le da 10 recomendaciones que tiene para la continuidad de su negocio. Lo que decimos, definir roles, definir funciones críticas, identificar riesgos, calcular costos, monitorear, comunicar, hacer pruebas, hacer simulacro, hacer ajustes, fuentes alternas. Aquí también le damos un bosquejo de la información general que debe de tener de su empresa, los objetivos del plan de contingencia, que aquí usted pone los productos y servicios críticos de su negocio, productos o servicios que pretende ofrecer durante la emergencia. Quizás tenemos que limitar nuestros servicios, pues cómo entonces vamos a limitar esos servicios y cómo lo vamos a estar manejando. Los criterios, habla de los criterios, la vulnerabilidad de nuestro negocio, ya sea, pues como dijimos anteriormente, por la geografía del lugar donde se encuentra,
tenemos también aquí las comunicaciones que vamos a tener con nuestros proveedores y con nuestros empleados en caso de que pues, después de un huracán, ¿cómo nos vamos a comunicar? Si es como en el caso de María, que perdimos la comunicación completamente, pues ok, en 3, 4 días, en la manera que todos puedan, pues nos reunimos en tal lugar, un punto de encuentro para definir cómo vamos a reanudar nuestras operaciones. O si podemos todos, llegamos hasta el trabajo y en 3, 4 días determinamos esa manera de cómo nos vamos a poder comunicar para ver cómo vamos a continuar, cómo nos vamos a comunicar con nuestros empleados para ver cómo vamos a continuar con nuestros negocios. Importante que tengamos dentro de ese plan, que tengamos lo que es nuestra mochila de primeros auxilios. Se supone que en cada negocio, en todos nuestros negocios, pues tengamos esa mochila de emergencia. Preferiblemente si se pudiera tener, se supone que nosotros tengamos una mochila cada uno en nuestros carros, pero que por lo menos haya una una o dos en cada lugar de trabajo, donde ahí tengamos radios de batería, barras de cereales, velas y fósforo, bolsas plásticas, copia de llaves del negocio, mantas delgadas o livianas, documentos personales, tengamos algo de primeros auxilios, botella de agua, linternas de batería, que cada empleado también en su mochila tenga lo que es un juego de ropa y abrigo, alcohol y gel, pues son algunas cositas que nosotros debemos de tener en nuestra mochila de primeros auxilios. Y en cada negocio, en cada compañía, pues por lo menos debemos de tener una o dos para el caso de emergencia. Pues básicamente pueden conseguir este plan de contingencia, como les dije, en nuestra página web, en puertoricosecurity.org, van al área de publicaciones y dentro de las publicaciones pues van a lo que es el plan de contingencia, que es un buen plan que nos sirve de guía. También aquí nosotros trabajamos esos planes, es un servicio que yo ofrezco, es un servicio completamente gratis. Y cualquiera de ustedes que necesite el servicio se puede comunicar conmigo. Por último, pues tenemos el plan de comunicación de riesgo. Este plan, aquí pues vamos a determinar lo que es el peligro en el que los empleados pueden estar expuestos, el etiquetado correcto de las sustancias con las que estemos trabajando, las hojas de datos de seguridad. Debemos de conocer en qué parte se dividen esas hojas de datos de seguridad para en caso de una emergencia sepamos dónde y cómo vamos a buscar esa hoja de datos de seguridad. Rotulación, la manera correcta de rotular. Debemos de mantener un listado de sustancias, la forma de almacenamiento, lo que es un inventario y adiestramiento. El plan de comunicación de riesgo, pues aquí los empleados tienen el derecho a conocer los riesgos e identidades de los productos químicos a los que estamos expuestos en el trabajo, conocer las medidas de protección de las que dispone con el fin de evitar que ocurran efectos adversos. El plan se ocupa de las cuestiones relacionadas con la evaluación e información sobre los riesgos a los trabajadores. La evaluación de los riesgos presentados por los productos químicos implica una serie de conceptos técnicos y es un proceso que requiere la opinión profesional de expertos. Los empleadores que no producen o importan productos químicos solo necesitan concentrarse en la parte de la norma que se ocupa de establecer un programa para el lugar de trabajo y brindar información a sus empleados, que en este caso es donde entramos la mayoría de nosotros. Nosotros no vamos a producir esos químicos, pero sí los trabajamos. Pues entonces nuestro deber es crear este plan de comunicación de riesgo y darle el adiestramiento necesario a nuestros empleados para que conozcan con qué sustancias ellos están trabajando, los riesgos que se pueden exponer y cómo vamos a trabajar en caso de una emergencia con ellos.
es importante que nosotros tengamos las hojas de datos de seguridad de cada producto químico con los que estamos trabajando. Estas hojas de datos se tienen que estar reemplazando cada 3 años, buscando cuál es la nueva norma que se hizo, de la nueva hoja que se hizo para dicho producto. Estas hojas de datos de seguridad son preparadas por el manufacturero, proveen información del producto. Tiene que haber un SDS para cada uno de los productos, como le dijimos. La copia del SDS debe ser mantenida accesible a todos los empleados durante su turno de trabajo. Los patrones deben comprobar que los empleados tengan acceso fácil a estas hojas de datos. Y a partir del 1 de junio del 2015, OSHA exigió que las nuevas hojas de datos de seguridad sigan un formato uniforme e incluyan los números de secciones, los encabezados y la información pertinente dentro de los 10 encabezados que vamos a mostrar. Importante, esta carpeta de las hojas de datos de seguridad tiene que estar en un lugar accesible a los empleados. No la podemos tener guardada en la oficina o en el almacén. Tiene que estar en un lugar accesible al empleado, que si ocurre un accidente, el empleado fue y buscó la hoja, qué sé yo, de Clorox, busqué la hoja de datos de seguridad, déjame ir al área de cómo trabajar un derrame o una posición. Tiene que estar en un lugar seguro y tiene que ser reemplazada esa hoja cada 3 años. Esa hoja de datos de seguridad pues se divide en 16 partes. En 16 secciones. Esa primera sección vamos a identificar lo que es el producto, el nombre, dirección, número de teléfono de emergencia, usos recomendados y restricciones. La sección número 2 es la identificación del peligro. Aquí vamos a hablar sobre los peligros relacionados con el producto y los elementos obligatorios de la etiqueta. La sección 3, composición e información sobre los componentes. Datos acerca de ingredientes químicos, declaraciones de secretos de fabricación. La sección 4 pues nos habla de los primeros auxilios. Aquí se habla sobre los síntomas o efectos agudos inmediatos y retardados importantes y el tratamiento necesario. Sección 5, medidas para combatir incendios. Sección 6, medidas que se deben de tomar en caso de un derrame accidental, los procedimientos que tenemos que llevar, el equipo que tenemos que utilizar y el método correcto para aislar y limpiar. La sección 7, manipulación y almacenamiento, las precauciones para cómo vamos a manipular y almacenar con seguridad esos materiales y con que ellos son compatibles o incompatibles. La sección 8, los controles de exposición de protección personal. Aquí nos dice los niveles de exposición permitidos, los valores límites umbrales, los controles de ingeniería apropiados y equipo de protección personal. La sección 9, propiedades físicas y químicas. La sección 10 es la estabilidad y reactividad del producto. La sección 11 nos habla sobre la información toxicológica. Aquí nos habla de las vías de exposición, los síntomas y efectos agudos o crónicos relacionados y las medidas numéricas de la toxicidad. De la sección 12 a la 15, pues no son secciones obligatorias, pero si la tienen, pues fine. Ahí nos va a hablar sobre la información ecotoxicológica, la 13, información relativa a la eliminación del producto, la 14, información relativa al transporte, y la sección 15 es información sobre la reglamentación. Como dijimos, no son secciones obligatorias. Por último, la sección 16, pues son otras informaciones. Ahí pues ponemos la fecha de preparación o la última modificación que tuvo esa hoja de datos de seguridad. También existe un sistema global armonizado. Esto lo que nos habla es que si vemos una etiqueta, tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en China, donde sea, todo este sistema global armonizado lo que nos va a permitir es que vamos a conocer esa información importante de ese producto. No importa en el lugar donde estemos, porque todos vamos a utilizar el mismo sistema de rotulación.
El propósito pues, de los sistemas de rotulación es proveer de una manera rápida la identificación del material y los riesgos asociados al mismo. A partir de junio del 2015, la norma de comunicación de peligros se exigirá que todas las etiquetas incluyan pictogramas, una palabra de advertencia, indicaciones de peligro, consejos de prudencia, identificación del producto e identificación del proveedor. Información básica que va a tener cada producto en su etiqueta. Cada pictograma representa un peligro definido y consiste en un símbolo sobre un fondo blanco con un enmarcado con un borde rojo. ¿Ves? En esta imagen que tenemos aquí, tenemos una etiqueta según el sistema global armonizado. Tenemos el nombre, su composición química, el recuadro de NFP, aquí las rutas de entrada, inhalación, ingestión, por ojo o contacto de piel, los órganos que se van a ver afectados. Aquí nos indica que es un producto que es inflamable. Aquí nos da la información del case number, de la categoría. Es una información que nos provee que no importa en el lugar que estemos, vas a tener siempre este tipo de información. Y ya sabemos que al ver todos estos recuadros, sabemos con el producto que a lo que nos estamos exponiendo. También, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es una etiqueta también. Identificación del producto, sus pictogramas, indicaciones de peligro, información básica. Pues, de eso se trata ese sistema global armonizado. Obviamente, pues, queremos saber qué son los pictogramas. Como dijimos, es un símbolo o una imagen que representa una palabra o una idea. Es una representación de composición gráfica que incluye un símbolo más otro elemento gráfico como un borde, un diseño de fondo o colores con la intención de transmitir esa información. Es importante que cuando estamos trabajando con esas sustancias químicas, nuestros empleados conozcan estos pictogramas, de qué trata, qué información nos está dando esa imagen que nosotros estamos dando. Por eso entonces tenemos que adiestrar, cuando realizamos estos planes de comunicación de peligro, tenemos que adiestrar a nuestros empleados para que ellos conozcan con lo que están trabajando, con lo que están expuestos. Suponiendo, esta imagen nos representa peligro de salud, nos indica que es un producto carcinógeno, toxicidad para la reproducción, sensibilidad respiratoria, peligro por aspiración, pues eso nos dice este pictograma. El pictograma de la llamita, pues que nos dice que es un producto inflamable, pirofórico, calentamiento espontáneo, puede desprender gases, que es inflamable o que reacciona espontáneamente. Tenemos el pictograma del signo de exclamación. Nos indica que es irritante a la piel o a los ojos, sensibilizador cutáneo, toxicidad aguda, que puede tener un efecto narcótico, irritantes para las vías respiratorias o que puede causar peligro para la capa de ozono. El cilindro de gas pues, nos indica que en ese producto tenemos un gas a presión. El símbolo de corrosión, pues que puede ocasionar quemaduras cutáneas, lesión ocular, es corrosivo para los metales. La bombita explotando, pues nos indica que es un producto que puede ser explosivo y que reacciona espontáneamente. La llamita sobre el círculo nos dice que es un producto oxidante. El del medio ambiente, pues no es obligatorio, pero si lo tiene, pues lo que nos está notificando que puede ocasionar una toxicidad acuática. Y la calavera o tibia cruzada nos indica que es un producto de toxicidad aguda. También pues vemos este diamante, que en este diamante pues es la norma NFEPA 704, que es el diamante de materiales peligrosos. Esta norma explica el diamante de materiales peligrosos establecido por la Asociación Nacional de Protección contra Fuego. Es utilizado para comunicar los riesgos de los materiales peligrosos y es importante para ayudar a mantener el uso seguro del producto químico. El recuadro azul lo que nos indica es el nivel de riesgo. Se le da una numeración desde 4 que es mortal hasta 0 que es sin riesgo. El recuadro rojo nos habla de inflamabilidad, los niveles de inflamabilidad que tiene ese producto.
El recuadro amarillo, que es reactividad, desde 4, que puede explotar súbitamente, hasta 0, que es un producto estable. Y riesgo específico, pues nos va a dar unos símbolos. Estos símbolos pues nos dicen que es oxidante, corrosivo, radioactivo y que no debe usar agua o puede ser un riesgo biológico. Pues es importante que nosotros adiestremos a nuestros empleados para que ellos conozcan todos esos símbolos y con los productos químicos con los que estamos trabajando. Por último, ese plan de comunicación de riesgos tiene que tener un inventario de materiales. Debe incluir todos los materiales químicos usados en las facilidades, líquidos, gases y sólidos, identificar tuberías que transporten estos materiales y, como dijimos anteriormente, importante, adiestramiento. Es requerido antes de que los empleados entren al área de trabajo. Cuando se introduce un material nuevo al proceso o en el área de trabajo, tenemos que volver a modificar ese plan de comunicación de riesgo y a volver a readiestrar a nuestros empleados para notificarles que tenemos un nuevo producto. Y antes de que ellos comiencen a trabajar, si cogemos un empleado nuevo, tenemos que adiestrarlo con ese plan para que él conozca el riesgo, por decirlo así, a los que podemos estar expuestos. Tenemos que incluir una discusión de un programa escrito. Este programa tenemos que tener una copia escrita accesible a los empleados. Los tipos de peligros asociados al material, métodos para detectar la presencia de liberación, emanación de materiales, medidas de protección y detalles del programa escrito. Bueno, pues básicamente hasta aquí es la presentación que dimos hoy. Los exhorto a que creemos esos planes, ese plan de contingencia, ese plan de comunicación de riesgo, para que adiestrar a esos empleados a que sepan a lo que ellos pueden estar expuestos, a las situaciones en caso de una emergencia, ya sea terremotos, huracanes, pandemia, adiestrarlos a que conozcan ese plan de comunicación de riesgo y el plan de contingencia, perdón. Y este plan de comunicación de riesgo es bien importante. A veces pensamos, yo lo que tengo son productos sencillos ahí, pero no, tenemos que tener ese plan de comunicación de peligro. También ese plan lo trabajamos aquí en la oficina. Como les digo, todos los trabajos que yo les puedo ayudar en el área de salud y seguridad ocupacional son trabajos completamente gratuitos y podemos tanto prepararle ese plan de comunicación como tanto podemos ir a sus facilidades y adiestrar a sus empleados sobre ese plan que le estamos trabajando. También, pues, aparte de lo que es esta presentación, queremos informarles que es importante que también ustedes tengan el plan de control de exposición de COVID-19 y que realicen esas autocertificaciones en el Departamento de Estado. Hago esta salvedad, aparte de la presentación que hemos estado dando, porque he visto que muchos negocios no cuentan con ese plan de control de exposición del COVID-19 y, importante, que no han realizado esa autocertificación en el Departamento de Estado. Es importante, aquí también estamos para ayudarlos a crear ese plan de COVID y ayudarlos a que realicen esa autocertificación en el departamento. Ahí lo que estamos dejándoles saber es, a través de ese plan, estamos dejándoles saber al Departamento del Trabajo cómo nosotros o ustedes como dueños de negocio están protegiendo la salud de sus empleados y la salud de sus clientes también. Así que aquí estamos a la orden para cualquier cosita relacionada a lo que es en el área de salud y seguridad ocupacional, los dos planes que explicamos hoy y también pues el plan de control de exposición de COVID. Espero que pues, haya sido de gran ayuda y de información para todos ustedes. Y estamos aquí a la orden siempre. Aquí dejo los números de contacto. Si se quieren hacer contacto pues, conmigo para brindarle algún servicio, pues estamos a la orden. Gracias, Keila, por tan excelente tema para beneficio de nuestros empresarios. Vamos ahora con la sección de preguntas. Entre ellas nos preguntan que si el cartel se puede publicar electrónicamente. ¿El qué, perdón?
El cartel, lo que se mencionó en el slide número 8. El cartel de OSHA. Es correcto, sí. Sí, ese cartel tiene que estar en un área donde el empleado tenga acceso a él. Muchas veces lo tenemos si tenemos un área de descanso, una cocinita o algo así, podemos poner ese cartel en esa área, que es un lugar donde los empleados tienen un acceso a él. Tiene que estar en un lugar visible a los empleados. Específicamente preguntan si se puede publicar electrónicamente. No, electrónicamente no. Tiene que estar en un lugar visible en nuestras facilidades. Ese cartel tiene que estar físico. Perfecto, muchas gracias. Entre otras de las preguntas, nos indican si las formas de OSHA, la 300, 301 y 300A, las compañías de menos de 11 empleados las llenan. Bueno, se va a llenar si tenemos una fatalidad. Si tenemos una muerte o tenemos una persona hospitalizada por una amputación de un brazo, una pierna, una pérdida de un ojo, sí tenemos que llenar esa forma, la 301. Pero la forma 300 de lesiones, si tenemos menos de 11 empleados, no tenemos que realizarla. ¿Cómo se debe marcar el piso de un almacén? ¿Hay alguna referencia que se pueda conseguir en internet? Bueno, los pasillos de los almacenes, obviamente ese espacio va a ser, se tiene que determinar suponiendo, si no utilizamos algún carrito grande o algún montacarga, pues entonces mínimo por lo menos 3, 4 pies de ancho. Todo va a depender de las cosas que estemos utilizando en esos almacenes. Los podemos delinear, como dije, con las cintas que son amarillas y negras, estas cintas reflectivas, podemos delinear esos pasillos. Pero el tamaño de esos pasillos pues, va a depender de la necesidad que nosotros tengamos en ese almacén. Como dije, si utilizamos un montacarga, pues mira, mínimo vamos a tener quizás un pasillo de 5 o 6 pies de ancho. Si lo que utilizamos son hand truck o cositas pequeñas, pues mira, vamos a tener un mínimo quizás de 3 o 4 pies de pasillo. Y lo delineamos con las cintitas reflectivas que son amarillas y negras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya tenemos nuestras preguntas que hizo la audiencia contestadas. Ahora vamos a proceder. Nuevamente, gracias, Keila, por dedicarnos parte de su tiempo en el día de hoy. Les informamos que este webinar estará próximamente disponible en nuestra página de internet www.prsbtdc.org. La información de contacto de nuestra conferenciante está disponible en la presentación. Deseamos informarles que nuestros consultores de negocio están ofreciendo asesoría empresarial de manera remota. Puede solicitar también nuestro servicio escribiendo asistencia-virtual@prsbtdc.org o pueden comunicarse a nuestro cuadro virtual al 787-625-1515. También les exhortamos a que nos sigan en las redes sociales y visiten nuestra página para que se registren en los webinars que estaremos ofreciendo próximamente. Por último, agradecemos que al finalizar nuestra transmisión complete la evaluación del webinar. Buenos días y gracias por su participación.